ya recibimos a nuestro primer invitado de la noche, Gabriel O'Donnell, socio de CPA Ferrer, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fabián, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a arrancar con un tema que ha generado polémica en las últimas semanas y más sobre todo con la Expo Prado ahí en pie. CPA realizó un estudio sobre exportación de ganado en pie que centra sus resultados en el valor agregado que se pierde en la cadena cárnica uruguaya cuando se exporta el ganado en pie en vez de que pase por una planta frigorífica. Concretamente, desde 2008 hasta 2016 se habrían generado pérdidas netas de valor agregado bruto en la cadena cárnica uruguaya por 480 millones de dólares. Esto es, por cada cabeza de ganado exportada, unos 319 dólares. Esto es un poco un resumen muy breve de lo que es el estudio de 40 páginas que hizo CPA. ¿En qué contexto se hizo este trabajo y cómo evalúa esta polémica que se dio, donde ha habido, fuertes discusiones con la cadena cárnica, con los productores, con el ministro de Ganadería? Bueno, este es un trabajo que en su momento algunas gremiales de la industria frigorífica Uruguay le encomendaron a CPA Ferrer, donde básicamente la pregunta era cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos económicos en el contexto actual de la exportación de ganado en pie. Esa es básicamente la pregunta que el trabajo pretende responder. Y el trabajo, siguiendo una metodología más o menos estándar, lo que pretende hacer es ponerle un número a cuáles son algunos efectos económicos que en el contexto actual, y subrayo como segunda oportunidad, podría estar provocando, bajo un enfoque determinado, con una metodología determinada, la exportación de ganado en pie. Digo esto de bajo un enfoque determinado, bajo una metodología determinada, porque el enfoque que nosotros usamos, y lo explicitamos en el informe, es un enfoque estático, que básicamente lo que hace es simular efectos de primera y segunda ronda a lo largo de la cadena cárnica respecto de cuál es el valor que se podría estar perdiendo, tanto en términos de valor agregado bruto por la contribución del empleo, la masa salarial, como lo que son los otros componentes de valor agregado bruto, que básicamente son los asociados al excedente de explotación y lo que podrían ser las contribuciones a cargas impositivas y demás. Es una cuestión gruesa, pero que no incluye la simulación de efectos dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? No incluye cuáles son los efectos que se están generando por el hecho de que se libere, por ejemplo, tierra que hoy está destinada a la producción. Eso es una de las observaciones que habían hecho. Una de las observaciones que la consultora PEO, que ha sido contratada por las gremiales de productores, pone sobre la mesa, y creo que es un muy buen comentario. La consultora PEO hace alguna especulación con un enfoque más del mundo de los negocios que un enfoque metodológico económico, pero que asume que si toda esa tierra liberada pudiera estar siendo utilizada para otra utilización de ganadería, como puede ser el engordamiento de vacas, ahí podría estar generándose un valor que compensaría estas pérdidas. Es un buen comentario. Metodológicamente, APEO, hasta donde vimos nosotros el informe, no avanza en la resolución numérica de esto, pero seguramente esto dará lugar a un debate y un intercambio interesante. Y por lo tanto creo que el valor que tiene nuestro trabajo, que no está dirigido a los especialistas del sector, sino que está dirigido a público menos especializado, y por eso es que el trabajo hace una introducción larga y una aproximación larga al tema, tiene como vocación disparar un debate, que básicamente lo que pretende decir es pretende centrar el debate en un punto que es cuáles son las contribuciones que la exportación de ganado en pie tiene para la economía, que existen, que son muchas y que están destacadas en ese informe, y cuáles son potenciales riesgos que se podría estar incurriendo por adoptar esta política o por mantener esta política en un contexto particular. Aquí básicamente, ¿a qué me refiero? La exportación de ganado en pie es un elemento muy importante, y la historia así lo muestra, para introducir un precio testigo para la cadena, para la resolución de los negocios en la cadena. Esto es, en la medida que hay un precio internacional para un determinado producto que es fundamentalmente demandado por la industria, si no hubiera exportación de ganado en pie, el introducir la posibilidad de la exportación de ganado en pie introduce un precio que es un precio de competencia o una mirada alternativa que el productor tiene en comparación con lo que sería vender todo en el mercado interno. Si no le sirve el precio que le paga la industria frigorífica, tiene la posibilidad de exportar el ganado. Y eso es muy importante, sobre todo para la fase más débil de la cadena, que es la cría, digamos, donde es el sector más atomizado y el que incurre en mayor riesgo hasta por el tipo de explotación que tenemos. Entonces, la explotación de ganado en pie, creo yo que es un consenso más o menos generalizado, es un elemento positivo.
de las políticas públicas promovidas en los últimos 20 años para introducir dos tipos de efectos que generalmente las políticas buscan. Por un lado, mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y por otro lado, hacer que la equidad a lo largo del sistema funcione de manera tal que los jugadores que juegan el partido tengan tratamientos justos y no se tengan efectos espurios sobre la aparición o desaparición de jugadores. El punto central que nosotros remarcamos en varias oportunidades del informe es que la coyuntura actual es una coyuntura muy particular y que el riesgo que hay aquí es que el precio que hoy la exportación de ganado en pie internaliza el mercado, o la señal de precio que se internaliza el mercado, sea una señal espuria. ¿Por qué es una señal espuria? El 50% de la exportación de ganado en pie de los últimos años ha estado fundamentalmente dirigida a Turquía. Más, si yo lo mido del lado de Turquía, en el último año, en 2016, aproximadamente el 30% de las importaciones turcas de ganado en pie son de origen uruguayo, el 42% había sido en 2015, y el que le sigue más de cerca es México. O sea que Uruguay tiene una doble exposición, tiene una alta exposición de su exportación de ganado en pie a Turquía, y por otro lado sabe que Uruguay es un jugador muy relevante en la importación de ganado en pie del lado turco. Eso es lo que ustedes llaman el riesgo del efecto bullwhip que puede tener. Exactamente. Aquí el problema que tenemos es que Turquía está desplegando una política que no se parece en nada a las políticas que despliegan otros compradores de ganado en pie digamos, de la carne del ganado en pie uruguayo, como puede ser el caso de Egipto, por ejemplo, donde la dispersión de aranceles desde el ganado importado vivo versus la carne equivalente es de 225 puntos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Turquía? O sea, para que ustedes tengan una idea, la dispersión arancelaria que tienen los otros importadores es mucho menos de la mitad de lo que el estudio aclara que es una cosa que se repite en varios países, solo que en el caso de Turquía se da de una manera está absolutamente exacerbada. Entonces, el mensaje no es que este tipo de prácticas no se den, no es que este tipo de prácticas no sean habituales, sino que en el caso de Turquía hay un evento de naturaleza muy llamativo que particularmente hace que Uruguay tenga un doble riesgo, porque tiene una alta exposición a ese mercado y por otro lado las importaciones uruguayas son sensibles del otro lado. Entonces, la pregunta es, si yo tuviera la certeza o la presunción de que la política turca es una política estable y que es de naturaleza relativamente permanente, esto es maravillas de noticias, porque los efectos que se pueden generar sobre el rodeo uruguayo en general no deberían ser negativos, la industria tendrá algún problema, pero seguramente los precios se mantendrían firmes y la señal sería firme para poder comparar cuál es la alternativa que el productor tiene. Pero si por el contrario nosotros pensáramos que esta política turca puede ser una política transitoria, porque por ejemplo están constituyendo un rodeo o porque están queriendo subsidiar por una razón transitoria a la industria turca, tendríamos un riesgo. Y de hecho es más, Turquía tiene varios frentes abiertos en la Organización Mundial de Comercio con denuncias de terceros países sobre políticas de este tipo que Turquía realiza que son atentatorias, sobre todo en áreas de alimentos, a las reglas de juego internacional. Entonces, hasta puede haber sanciones que vengan de tercera derivada sobre Turquía que terminen haciendo derivar a una interrupción o una amortiguación de la política. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos allí? Supongamos que esta situación respecto de Turquía se mantuviera por 4 o 5 años, la rentabilidad de la industria frigorífica uruguaya está relativamente afectada por este fenómeno, precisamente porque hay una desviación de precio competitivo en la mano de obra. Eso podría dar lugar, es una especulación que el informe hace, a afectación del negocio frigorífico, lo cual supusiera una mayor concentración, una búsqueda de eficiencia por mayor integración vertical y mayores amortización de costos fijos con menos cantidad de establecimientos, y a su vez al mismo tiempo podría dar lugar a un efecto que está teniendo lugar, que es un aumento del rodeo, es un aumento del stock, lo cual podría encontrarnos en un plazo X, si algún día Turquía interrumpiera, con un sobrestock, con un stock no adecuado para una demanda nueva y con una interrupción de la política turca en un contexto en el cual la industria estaría más concentrada. Entonces, lo que el informe pretende poner sobre la mesa es que, lejos de decir la exportación de ganado en pie está mal, lo que el informe pretende poner sobre la mesa es la exportación de ganado en pie es una contribución, pero tiene que ser mirada y revisada en el contexto en el que se aplica, porque si la política turca no fuera de naturaleza permanente, aquí hay un conjunto de riesgos que se están alojando sobre la cadena, sobre la industria, porque estaría afectando su rentabilidad de manera espuria por unos precios distorsionados, y sobre
la cadena, la fase ganadera, porque se estarían internalizando señales de precios que no son sostenibles y que por tanto se podrían estar tomando decisiones empresariales no adecuadas en términos de inversión, en términos de endeudamiento, en términos de un conjunto de cosas. Eso es lo que el informe advierte. Lo que la polémica se pone sobre la mesa es porque, bueno, es un tema muy sensible, que afecta largamente la relación entre productores e industria, y a su vez porque, de alguna manera, las políticas que el Ministerio ha desplegado han estado muy alineadas a esto, y por lo tanto es como que el informe cayó a romper una suerte de estabilidad o de statu quo respecto del debate sobre estos temas. Bueno, eso es parte de lo que nos toca a los analistas a veces, romper esa parsimonia intelectual que hace que la gente no quiera discutir lo que se hace durante mucho tiempo. En ese sentido, digo, el presidente de la Asociación Rural definió el informe como un manotazo de ahogado de los frigoríficos que están experimentando un problema de costos y no tienen más remedio que procurar conseguir oxígeno de alguna forma. O sea, ¿Cómo lo ven ustedes ese tipo de reacciones? Bueno, a ver, eso entra en un terreno en el cual yo como analista me cuesta más opinar. Es un terreno ya bien de las dos partes que están jugando este partido. El informe, pero está pasando eso, con los frigoríficos están experimentando un problema de costos y tienen necesidades justamente. Lo que confieso es que cuando los frigoríficos decidieron contratar este trabajo es porque ellos entendían que se estaba produciendo un perjuicio sobre la sostenibilidad de su negocio. Y por lo tanto lo que querían era indagar o estudiar si esa presunción que ellos tenían a nivel del mundo de los negocios tenía algún asidero desde el punto de vista técnico. Esa es la pregunta. O sea, la hipótesis es, acá hay un problema que se puede estar gestando en perspectiva. Nosotros lo vemos de esta perspectiva desde la mirada de los negocios. ¿Esto tiene un asidero económico? Y conté esa pregunta, nosotros aceptamos el desafío e intentamos ponerle pienso metodológico y pienso de evidencia empírica para poder llegar a algunas respuestas, que en general las respuestas son más que nada interrogantes. Que en el sentido siguiente es, efectivamente aquí hay una pista que indica que hay ciertos riesgos en el cual se podría estar incurriendo y que la cadena podría estar recibiendo señales ambiguas. La pregunta es, lejos de promover o de sugerir que habría que interrumpir la exportación de grano en pie, lo que simplemente hace el trabajo es poner esto en problema, ponerle un número y decir, revisemos las políticas a la luz de la evidencia que aportamos. Ahora, por supuesto, como dicen los americanos, si funciona bien, ¿para qué arreglarlo? Efectivamente, cuando uno mira todos los números, uno mira que el stock ganadero crece, uno mira que la faena está aumentando, uno mira la exportación de ganado en pie que ha seguido aumentando. O sea, no hay ningún indicador que hoy sugiera en términos estáticos un problema. Es verdad que lo que nosotros simplemente hacemos es conjeturar sobre eventual problema que si uno razonara en términos dinámicos, podría pensar que se puede estar dando. Pero también es cierto, y recogemos el mensaje de Apeo, que nuestro razonamiento o nuestro abordaje metodológico no permite responder rigurosamente que este problema se va a producir porque no hay un enfoque dinámico de función y reacción de los agentes. Simplemente hay una especulación y una apuesta de un conjunto de preguntas sobre la mesa que lo que pretende es animar el debate entre las partes. Luego, ¿qué hacen los jugadores de la cadena? ¿Qué hace la política pública? Y cómo se posiciona cada agente, algunos con mucha virulencia, por cierto, en estos días, frente al tema, es un tema que el informe le escapa largamente y que a mí no me corresponde más que escucharlo, tomarlo y dejarlo por allí, porque mi rol aquí simplemente, o nuestro rol aquí, fue simplemente tomar una hipótesis, intentar ponerle números y disparar una discusión y un conjunto de preguntas. Para cerrar, el informe aclara que no busca calcular lo que sería un rodeo saludable, ni plantear el tema de las cuotas. ¿Se debería igual buscar y calcular cuál debería ser un rodeo saludable para esta discusión? ¿Aportarían algo? Esa es una buena pregunta. La pregunta es si hay algún mecanismo técnico que pueda determinar cuál es el nivel óptimo de rodeo y cuál es... Yo creo que no existe un abordaje metodológico que llegara a una conclusión cerrada con la información disponible y aún así que pudiera decir, bueno, este es el nivel de rodeo y las políticas deberían apuntar a esto. Yo creo que lo que sí puede hacer los estudios técnicos es problematizar realidades y simplemente poner sobre la mesa dilemas de política económica que parecen a veces no estar explicitados o parece que son como, la verdad es simplemente que la exportación de grano en pie es buena siempre, en todo tiempo y lugar, en cualquier contexto. Lo que el informe simplemente hace es, la exportación de grano en pie es muy importante porque introduce un precio testigo y evita prácticas monopsónicas, o mejor dicho,
mitiga la probabilidad de que las prácticas monozónicas tengan lugar, pero lo que es cierto es que bajo ciertas circunstancias, si no se toman en cuenta ciertos riesgos que podrían estar teniendo lugar derivados de políticas de otros países que son discrecionales, podrían estar alojando señales de precios que nos pueden enfrentar a problemas mayores. Eso es simplemente lo que el trabajo pretende generar como debate. Seguramente habrá otros agentes que podrán contestar, el propio ministerio podrá involucrarse en esto, y seguramente de un debate de este tipo surgirá una síntesis que tal vez es simplemente no tocar nada, u otra síntesis que sea tal vez es necesario introducir algún tipo de práctica de política, como puede ser como puede haber sido en algún momento en el pasado ciertos criterios de cuantificación que hagan que esta discusión de alguna manera se encauce en una dirección. Ahora, insisto, no corresponde que los analistas ingresemos en cuál es concretamente el lineamiento político o de política que debería establecerse aquí. Ese no fue el objetivo de trabajo y yo directamente, yo particularmente, Gabriel O'Donnell, no tendría una respuesta sobre cómo hacer esto o cómo resolver este problema que nosotros sugerimos que está planteado. No, sin duda tanto el informe de CPA como esperemos el de APO serán insumos para esta discusión. Esa es la idea. Por lo que hemos visto nosotros el informe de APO va a ser un excelente insumo para intercambiar ideas y para fomentar un debate en un plano, si se quiere, un poco más técnico y menos pasional. A veces uno en Uruguay observa debates a lo nacional Peñarol para todos los temas, atraviesan a toda la agenda pública y este tema nos tocó justo en esta semana del Prado a nosotros estar metidos en esta tormenta, pero es parte de nuestro trabajo. Gabriel O'Donnell, socio de CPA Ferrer, gracias por estos comentarios y seguramente en algún otro momento volveremos a hablar sobre este y otros temas también. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y enseguida venimos con el segundo bloque de Claves Económicas.